Esta tarde yo quiero hablarle del Dios de su pueblo. Ese es el Dios al cual servimos usted y yo. Quiero hablarle de ese Dios, hermanos, el Dios que está con su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Sí, amén. Dios está con su pueblo. Y yo quiero hablarle de ese Dios, las características de Dios con su pueblo, ¿sí? Así que le voy a invitar esta tarde especial a abrir su Biblia en Números capítulo 23. Números capítulo 23. Y vamos a leer unos pasajes ahí, unas historias, pero tenga su Biblia un momentito ahí. Ahorita vamos a leer. Yo quiero esta tarde hacerle algunas preguntas. A veces me gusta iniciar así con preguntas. Pero es primero, hermano, ¿quién es Dios para ti? El otro día le preguntaba a alguien, oye, ¿quién es Dios? Y esta persona me decía, el creador de todas las cosas. Muy bien, muy buena respuesta. Si te pregunto a ti, hermano, ¿quién es Dios? ¿Qué tan lejos está Dios? ¿Cercas o lejos? Otra pregunta, ¿cómo llegas a conocer a Dios? Porque mucha gente dice afuera que conoce a Dios y preguntemos nosotros, ¿conozco yo a Dios realmente? Y ahora vámonos a lo personal. En nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, ¿refleja que conocemos a Dios? Porque sabe, cuando alguien conoce a Dios, le obedece. ¿Cómo ve? Hoy yo quiero hablarle de una joya preciosa y especial que está en el libro de Números. Otra joya, hemos tenido ya un par en estos meses. Usted sabe que el libro de Números en la Biblia es el cuarto libro de la Biblia, muchos nombres, muchos números, genealogías. Pero aquí hay un tesoro preciosísimo, hermanos, porque ahí encontramos el Dios de su pueblo, del cual yo le quiero hablar hoy. Mi mensaje hoy para usted tiene un propósito, y es que usted conozca más al Dios que está con su pueblo. Y si no lo conoce, hoy lo va a conocer y va a escuchar de Él y tendrá la oportunidad de entrar en una relación personal con Él, si no conoce a ese Dios. Es su oportunidad, amigo, amiga, hermano, hermana. Es mi deseo y oración que como iglesia conozcamos, hermanos, al Dios que servimos, o al Dios que adoramos, al Dios que cantamos cada semana. Porque mire, quiero decirle una cosa, hoy en día mucha gente, cuando tú le preguntas de Dios, te va a decir, sí, pues alguien que está allá muy lejos y que pues creó todo y se fue. Mucha gente así considera a Dios, hermanos, como un Dios lejano. Como un Dios, ¿sabe otra cosa que piensan muchos? Un Dios que siempre está enojado. Yo lo he visto, hermanos, aún en la misma iglesia, gente que ve a Dios como un Dios que nomás está viendo a ver en qué nos equivocamos para castigarnos. Hay mucha gente que así ve a Dios, que solamente nos ve que fallamos y ¡paz! Castigo. Mucha gente ve así a Dios y usted lo puede ver allá, que cualquier enfermedad, cualquier accidente, ¡ay, Dios me está castigando porque no hice esto, esto y aquello! ¿Cuántos han hecho o pensado así? No levante su mano, pero ¿cuántos hemos escuchado a alguien decir así? Seguramente hizo algo malo y por eso le pasó esto. ¿Sí lo hemos escuchado o no? ¿Sí? Mucha gente tiene ese concepto de Dios. Algunos dicen o le llaman el policía celestial, ¿verdad? Que nomás está viendo a ver en qué fallamos para castigarnos. Quiero decirle que ese no es el Dios del cual habla en la Biblia. Es muy diferente, hermano. Sí es un Dios justo, sí es un Dios soberano, pero también es un Dios que nos ama. Y es un Dios que dejó su palabra para usted y para mí, para que hagamos bien. Sí es un Dios que también castiga, sí, y disciplina, dice la palabra de Dios, aquel que toma por hijo. ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Sí? A veces nos toca disciplina, ¿sí? A veces nos toca disciplina, ¿sí? Pero es porque Dios nos ama, así como un papá disciplina al hijo, es porque quiere que ese hijo sea una persona honesta, sea una persona honorable, ¿sí? Yo quiero hablarle hoy del Dios de su pueblo, aquel que está cercano,
y que preserva, que está obrando y que está dirigiendo a su pueblo. Porque es mi oración, hermano, que conozcamos al Dios que adoramos. Si no conoces a Dios, ya lo dije una vez, lo repito, si no conoces a Dios, hoy es el día para que lo conozcas. Si tú crees que ya conoces a Dios, pues quiero invitarte a que lo conozcas más, que te enamores más. Dios, hermanos, nos sorprende cada día y cada día aprendemos algo nuevo de Él. Basta con ir a la Biblia cada día y aprendemos algo nuevo de Él. Así que yo te voy a invitar que ahora sí leamos el pasaje. Números 23, versículos 18 hasta el 24. Dice así: entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey o de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Padre, te pido, Señor, háblanos esta tarde. Señor, tú conoces a cada persona que está en este lugar, incluido tu servidor. Estamos aquí, Señor, porque queremos recibir un mensaje de ti. Señor, hoy pido por mi hermano, mi hermana, nuestros amigos, compañeros, visitas que nos acompañan hoy. Hoy, Señor, a todos creo yo que tú tienes un mensaje y lo dice tu palabra. Que, Señor, tú enviaste a tu Hijo al mundo porque amaste al mundo y ahí estamos todos. Así que esta palabra es para todos, la creemos, Señor, y hoy ayúdanos a salir de este lugar con la respuesta a lo que nuestro corazón realmente necesita. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quisiera empezar, hermano, hablando de algo importantísimo y es el carácter de Dios. Porque cuando queremos conocer más de Dios, algo que tendremos que conocer es su carácter, ¿sí? Conocemos mucho a una persona cuando la escuchamos hablar, cuando la escuchamos, no sé, o la vemos más bien actuar, cuando vemos cómo reacciona ante ciertas situaciones. Y así nuestro Dios, hermano, a través de la Escritura encontramos mucho de cómo es Dios. Pero yo esta tarde quisiera usar estos dos versículos, ahí le tengo tres versículos, del versículo 18 al 20, yo quisiera que los meditemos. Pero antes de empezar ahí, quiero que usted sepa cómo estamos en esta historia. Resulta ser que el pueblo de Israel, hermano, un pueblo que ha salido de la esclavitud de Egipto, está ya en el desierto y está llegando a pueblos distintos, algunos conquistando, hay otros que se oponen y bueno, ahí están batallando. Pero resulta que llegaron a un lugar, al reinado de este hombre llamado Balac. Y Balac ve al pueblo de Israel, ha escuchado de este pueblo y él quiere que este pueblo no entre a su tierra y por lo tanto busca a un profeta y dice: oye, Balaam, ¿verdad? Es el que habló estas palabras, maldíceme a este pueblo, ¿sí? Para este momento de la historia que usted y yo acabamos de leer, ya es la segunda vez o el segundo intento que este hombre está intentando que el pueblo de Israel sea maldecido. Pero este profeta le dice: mira, está bien, Balac, tú quieres que maldiga a este pueblo, ponme este número de sacrificios, los elevamos a Dios y lo que Dios me diga, yo eso voy a decir al pueblo de Israel.
La primera vez lo hicieron, pusieron los sacrificios y este hombre dijo, Dios, ¿qué quieres que diga? Y empezó a hablar y pura bendición, nada de maldición. Este rey malvado, Balac, quiere que maldigan a Israel y no sale maldición, pura bendición. Hermano, ese es el Dios de su pueblo, el Dios que no habla maldición para ti. El Dios de su pueblo habla bendición. ¿Cuánto pueblo de Dios aquí? El Dios, nuestro Dios, tiene bendición para ti, no maldición. Entonces, vea cómo está pasando las cosas. Aquí en esta historia, lo que acabamos de leer, es la segunda vez, habrá una tercera, y también va a ser bendición. Pero yo quiero que nos enfoquemos en esta parte, porque este texto nos habla mucho de cómo es Dios y cómo ve Dios a su pueblo, usted y yo. Mire, quiero hablar del carácter de Dios y la primera cosa que le voy a hablar es la inmutabilidad de Dios. Anote ahí, inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Son atributos de Dios, hermanos. Yo le voy a hablar solo de 3 atributos. Hay muchos, pero le voy a hablar de 3. Primero, la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Bien fácil. Dios no cambia, ¿verdad? Dios no cambia. Él permanece en su ser. Él permanece en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Dios no cambia, hermano. Dile a tu hermano, Dios no cambia, hermano. Gloria a Dios. Dios es perfecto, hermanos. Mire, le voy a decir una cosa. Dios no puede ni mejorar ni empeorar. Él es el mismo siempre, ¿sí? Él ya es lo mejor. No hay algo más grande que Dios. Él es el más grande, ¿sí? Amén. Gloria a Cristo. Y por eso le adoramos y por eso confiamos en Él. Yo quiero que me acompañe a leer un pasaje para que usted vea esto poderoso de nuestro Dios perfecto. Dios no cambia. Salmo 102, versículos 25 al 27, dice así, escuche. Desde el principio tú fundaste la tierra, dice, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Dios sigue. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los hijos de los siervos, dice, habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Leí uno más. Pero ese es el Dios al que servimos, el Dios que no cambia. Cielos, tierra pasan, las estaciones pasan y Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Que Dios es el mismo, hermano, y gloria a Dios por eso. Dios no cambia su mente acerca de su pueblo. Dios no cambia su manera de pensar sobre su pueblo. Y usted ahorita se va a dar cuenta de algo poderosísimo. Dios no cambia sus promesas, y si Dios dio una promesa, Él la va a cumplir. Así que, hermano, no te desanimes, cree lo que Dios ha dicho y espéralo, porque sin duda va a llegar. Dios no cambia. En Malaquías 3:6 dice así la Escritura: porque yo, Jehová, escuche, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios había prometido que este pueblo iba a ser un pueblo grande. Dios había prometido que iba a ser un pueblo que por más que lo lucharan o se pusieran en contra, Dios siempre los iba a mantener. Este pueblo fue muy rebelde y sigue siendo muy rebelde hoy en nuestros días. Pero Dios dice, yo no cambio. Y porque no cambio, siguen vivos. Resulta ser que eso también aplica a nosotros. Dios no cambia, hermanos. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando usted vino a Cristo, esa fue su promesa. Así que aunque a veces desobedecemos, nos portamos mal, pues Él no cambia, Él sigue siendo fiel. ¿Sí? Él sigue, dice la Escritura, haciendo que salga el sol cada día, que llueva cuando viene la estación de lluvias. Todo lo que usted y yo disfrutamos del mundo, Dios es fiel y Él no cambia. ¿Sí? Entonces vea a nuestro Dios, Él no cambia su pensamiento, Él no cambia sus formas de obrar. La Escritura ahí en Santiago 1:17 nos dice que Él no cambia ni hay sombra de variación en Él.
No hay ni un pedacito de Dios que cambie, hermano. ¿Qué nos dice el texto? Si vamos a nuestro texto de hoy, ¿qué dice sobre el Dios que no cambia? Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre, hermano, dice, y al último no cumple, ¿verdad? El hombre dice, sabes, mañana nos vemos, y llega mañana y no nos vimos. Yo ahorita, yo casi un mes, mandé a arreglar un ventilador, y cada vez que voy a preguntar por mi ventilador, me dicen, hoy fueron por la pieza que hace falta. Y digo, bueno, mañana vengo. Vuelvo a ir, pero no voy mañana, de hecho voy una semana después, digo, a lo mejor se tarda allá comprando la pieza. Voy una semana después y me dice lo mismo, hoy están allá por la pieza. Digo, pues no sé si no la encuentra la pieza o está muy lejos a donde fue por la pieza, pero no llega. Gracias a Dios tenía otro ventilador y he podido dormir, pero así somos los hombres, hermanos. Dicen algunos, ¿verdad? El mexicano, el hombre del mañana. Qué tremendo, ¿verdad? Eso duele, ¿verdad? Porque somos mexicanos, los mexicanos. Pero hermano, Dios no es así. Dios no cambia. ¿Sí? Y yo creo que en esto también debemos imitar a Dios, hermano. No seamos así. Seamos leales y honorables con esto. Sí, ¿verdad? Da pena, la verdad, sí da vergüenza que digan en otros lados, oye, el mexicano siempre llega tarde. Que usted y yo no seamos de esos. ¿Sí, amén? Somos mexicanos, sí, orgullosamente, gloria a Dios, viva México, pero responsables, amén. ¿Sí? Dios es responsable. Y porque Dios es responsable, porque Dios mantiene su promesa, estamos usted y yo aquí hoy. Dios ha prometido, hermano, bendición para su pueblo. Dios ha prometido y Dios no va a cambiar eso. Él no cambia en cuanto a sus promesas. Porque sabe, ahí en Génesis, yo quiero que veamos súper rápido Génesis, Dios dio una promesa a Abraham. Y quiero que usted la escuche. Yo creo ya la he escuchado, quizá la recordará, pero yo quiero, si tú vienes por primera vez, escucha la promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham fue, digamos, es el padre de los israelitas, de este pueblo al que quieren maldecir. Pero escucha, mira, ¿qué dijo Dios a este hombre y a su descendencia? Génesis 22, 16 en adelante, dice la escritura, y dijo, por mí mismo he jurado, este es Dios, escuche, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto, escuche, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, escuche, poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. No sé por qué hoy estoy leyendo un versículo más, pero hoy estoy muy generoso, ¿verdad? Dando un pilón, ¿verdad? Bueno, Dios, hermanos, había dado una promesa. Voy a bendecirte, Abraham, y voy a bendecir a toda tu descendencia. Y voy a estar con ellos. Y en tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. Ahí estamos usted y yo. Entonces, cuando viene un pueblo, un rey, y dice, maldíceme a este pueblo, no va a funcionar. Porque ese pueblo está bendito. Y ese pueblo está para bendecir. Y ese pueblo es bendecido por Dios, por el Dios que no cambia. Así que alabemos a Dios, hermanos, porque Él no cambia. Él no cambia. Dios sigue igual, hermanos. Esa es la inmutabilidad de Dios. Número 2, quiero hablarte de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios, como creador de todas las cosas tienen su origen en Él. Todo depende de Él, hermano. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Dios creó todo y en Dios está el origen de todas las cosas. Amén. Hermano, Dios tiene poder sobre todas las cosas. Así que, hermano, cuando tú escuches esto, Dios tiene poder sobre todas las cosas, debe ser una razón de confianza, de gozo y saber que al Dios al cual tú le oras es el Dios
que creó todas las cosas. Pero créelo, hermano, que ese es el Dios al que tú oras. Si no estás viendo respuesta o no sé, o vienes con incertidumbre o con duda, pues sabe a qué Dios le estarás pidiendo. Pero yo te animo que a partir de hoy, cuando tú ores, asegúrate de esto: yo oro al Dios que no cambia, y yo oro al Dios que es soberano, que todo lo creó y todo está en sus manos. Cuando venimos así a orar, hermano, vas a ver, las cosas van a cambiar, porque el Dios que hizo todas las cosas es un Dios poderoso, que tiene poder sobre todas las cosas. Yo quiero que leamos Isaías 40, 12 al 17. Escucha estas palabras, esto es hermoso. Pon atención. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Con 3 dedos, dice, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién puede hacer esto? Dios, solamente, nadie más. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Él lo diseñó todo, Dios lo hizo todo. ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? No hay quien. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación, dice, serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Hermano, nuestro Dios está sobre todas las cosas. Y otra vez le digo, ese es al Dios que debemos orar. Ese es al Dios que debemos alabar, adorar, exaltar y estar muy agradecidos. Dios es soberano, hermano, en su voluntad, en su poder, en su gloria. Cuando digo que Dios es soberano es, mire, que no hay otro más poderoso, que no hay otro que merezca gloria y alabanza. Hoy la gente le da gloria a tanta cosa, se pone enfrente. No, hermano, toda la gloria es para Dios, toda la gloria para Él. En Salmos capítulo 72 yo quiero que vea, Dios es soberano sobre todo. 72, 18 al 19 dice: bendito Jehová Dios de Israel. Escuche esto: el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. Ese es el Dios al que servimos y adoramos, hermanos. Que la tierra, todo muestra su gloria. En nuestro texto de hoy habla sobre la soberanía de Dios cuando dice: Él dijo y no hará. Habló, no ejecutará. Si Él es el Dios soberano, Él no le da cuentas a nadie. Si Él dice algo, se hace. Si Él habla algo, se ejecuta. La tierra, hermano, fue creada por el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios decía, sea la luz, fue la luz, ¿sí? Produzca la tierra, produjo la tierra. Produzca el mar, produjo el mar, ¿sí? Dios, ese es el Dios al que servimos y adoramos, hermano. Acuérdense que hoy yo le estoy hablando del Dios de su pueblo. Y tenemos que conocer más a nuestro Dios y que nos quede bien claro quién es el Dios que usted y yo servimos. Dios está soberanamente en control de todas las cosas, hermano. Lo último que quiero hablar, número 3, aquí es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Escribe ahí, la providencia de Dios. Usted me va a decir, hermano, ¿dónde está en la Biblia inmutabilidad? ¿Dónde está en la Biblia soberanía? ¿Dónde está en la Biblia providencia? Esas palabras no las va a encontrar, ¿sí? Pero cuando usted y yo estudiamos la Biblia y el significado de esas palabras, ahí están, ¿sí? Ya vimos que Dios no cambia y eso es inmutabilidad. Ya vimos que Dios es creador y está sobre todas las cosas y a eso se le llama soberano, ¿verdad? ¿Se acuerda? En el tiempo antiguo a los reyes le llamaban el soberano porque era el que estaba, el jefe, ¿no? Pues nuestro Dios es soberano, pero soberano de soberanos, sobre todo, ¿sí?
Y la providencia de Dios es algo precioso. La providencia de Dios, hermanos, porque eso nos va a ayudar y conectar con lo de hoy. La providencia de Dios es cómo Dios se relaciona con lo que Él creó, ¿sí? Porque ya le decía yo hace rato, hay muchas ideas en el mundo que dicen que Dios está lejos. Pero usted y yo creemos en un Dios que está cerca, un Dios que escucha nuestras oraciones. La providencia de Dios es contraria. Yo quiero hablarle de dos doctrinas. Alguna vez quizá usted la ha escuchado. Hay dos doctrinas erróneas sobre Dios. Hay muchas pues, pero solo le voy a hablar de dos. Hay una que se llama el deísmo. El deísmo dice esto: Dios creó el mundo. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice lo siguiente? No se relaciona con el hombre. Eso dice el deísmo. Y mucha gente cree esto, que Dios creó el mundo. Sí, Dios creó el mundo, pero Él está allá, lejos. Él no se relaciona con el hombre. Es una mentira, hermano. Y tengamos mucho cuidado. Si usted está escuchando alguna doctrina o alguien que le habla así, que Dios sí, Dios creó y qué bonita creación, pero Él no se relaciona con nosotros, falso, falsas doctrinas, y apártese de eso. Hay otra doctrina que se llama panteísmo. ¿Está notando? Panteísmo. Y esta se oye mucho en la ciencia. Justamente hace unos días hablaba con un estudiante y en la escuela le enseñaron esto: que Dios, el panteísmo dice que Dios y el mundo es uno. ¿Cómo ves? Eso es una tremenda y horrible mentira. Cuando ellos dicen Dios, sí, Dios, el mundo, ese es Dios. Dios, sí, Dios, el universo, ese es Dios. La manera en cómo lo presentaban ahí es que Dios es el centro del universo. Dios creó el universo, no es el centro del universo. Dios creó el universo, ¿sí? Entonces vea lo tremendo, hermano, y en las escuelas se están enseñando eso. Así que tengamos cuidado, hermano, que están aprendiendo nuestros hijos, y usted y yo enseñémosle la verdad. Este jovencito yo le decía, ¿y quién dices tú que es Dios? Y él dijo, el creador de todas las cosas. Muy bien, usted está bien. Siga creyendo eso y eso comparta, ¿sí? Entonces, vea, la providencia de Dios nos dice y nos enseña que Dios se relaciona con su pueblo. Él no está lejos. La idea de la providencia se asocia, hermanos, con esta habilidad que Dios tiene de planear el futuro y de hacer sus planes. Dios puede hacer y hace su voluntad. Le voy a dar una definición más del libro y dice: la providencia es el ejercicio continuo de Dios, donde Dios el Creador, escuche, la providencia habla de esto, Dios preserva a sus criaturas. Dios opera en todo lo que está en el mundo y Dios dirige todas las cosas. Eso es providencia, hermanos. No sé si usted ha escuchado estas frases, pero a veces dicen, providencialmente Dios nos ha guardado. Cuando decimos así significa que Dios ha ordenado todas las cosas para tu bien, hermano. Aún las cosas malas que nos pasan, ¿sí? La palabra de Dios, ¿qué nos dice? A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien o ayudan a bien. Entonces, aún las cosas malas que a veces nos suceden, Dios las usa para tu bien, hermano, ¿sí? Y esa es providencia de Dios. Yo quiero que veas algunos textos que resaltan la providencia de Dios. Salmo 104, todo el Salmo está precioso, pero yo solo quiero resaltar, extraer algunos. Escucha esto, pon atención. Dice, Dios fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Ese es el Dios al que servimos, hermanos. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, en el versículo 10, van entre los montes. Es Dios, hermanos, quien hace que esos ríos vayan entre los montes y lleguen a los pueblos. Y qué rica el agua, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Dios lo hace posible, porque Dios providencialmente hace que llueva, hace que esos ríos tomen su cauce y lleguen a las aldeas, a los pueblos, a las ciudades y tengamos agua, hermanos.
Problema que el hombre no tiene llena, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad? Se está lastimando mucho nuestro ambiente. Pero aún así, hermanos, Dios sigue enviando agua, ¿sí? Y el lago de Chapala sigue teniendo agua. Gloria a Dios, ¿sí? Los ríos siguen corriendo agua, aunque el hombre de repente los desvía. No sé si ha visto esos tremendos inundaciones en muchos lugares del mundo. Y no es otra cosa que Dios diseñó para que esos ríos fueran por ahí, pero el hombre los desvió. Viene una lluvia fuerte y vuelve el río a su lugar. Y qué caos tremendo esto causa. Pero Dios creó todo perfecto y en orden, para que este mundo floreciera, para que este mundo fuera próspero. Y ese es el Dios providencial, hermanos. La providencia de Dios está en todo lo que usted y yo vemos. Versículos 14 y 15 dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Dios hizo todo eso. Aquello que usted disfruta bien rico en su mesa, Dios hizo posible que eso exista. Si usted se está comiendo un caldo de res bien sabroso, con verduras, pues Dios hace que esas verduras crezcan, que esa vaca coma pastito y después nos dé la carnita. No sé, todo lo que usted saborea, disfruta, Dios tiene parte en eso, hermano. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Si me pongo a contar todo lo que Dios ha hecho, hermano, no acabamos. No nos ajusta el tiempo. Si vamos a nuestro texto, Dios, hermanos, tenía un plan para el pueblo de Israel y se iba a cumplir sí o sí. Dios no iba a cambiar de parecer por un capricho de un rey malvado, no. Aunque usara un profeta, Dios no iba a cambiar. Dios no cambia, hermano. Dios preserva a su pueblo tal y como Él lo ha prometido. Él obra y dirige a su pueblo hasta meterlos. Aquí en este caso, Dios guardaría a este pueblo hasta que entraran a la tierra prometida. Y Dios cumpliría que este pueblo sería grande. Y cuando Dios le hizo la promesa a Abraham que sería una generación o una descendencia incontable, ¿sabe por qué? Porque ahí estamos usted y yo. Todos aquellos que hemos venido a Cristo somos parte de esta descendencia de Abraham. Hermano, usted y yo. Por eso imagínense, nos ponemos a contar, no nos ajustan los dedos, ¿verdad? Ni los granos del mar, porque son tantos y porque es promesa de Dios, hermano. Cuando Balaam hace su introducción, él empieza así, ¿verdad? Ya lo leímos. Mira, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dice y se va a hacer, ¿verdad? Él habla y se va a ejecutar. Y ahora sí, en el versículo 20 le dice, mira, yo vine aquí para bendecir. Eso me dieron de orden. Tú querías que maldiga a este pueblo, yo te dije que voy a decir lo que diga Dios. Y Dios me dio la orden, bendice. Y vea lo que dice aquí Balaam, y no puedo revocar eso. No puedo revocar la bendición. Porque si Dios ya dijo, así va a ser. Y no lo podemos cambiar. Hermano, Dios ha dicho que Él te va a bendecir. Créelo. Y vive creyendo, hermanos. Aunque todo parezca diferente, difícil, Dios ha prometido salvación a tu familia. No te desanimes, sigue creyendo. Por eso es importante que busques a Dios, que conozcas a Dios, que conozcas estos atributos de Dios. Dios no cambia, Dios es soberano y Dios prepara todo para tu bien. Mucha gente se decepciona, dice, es que porque yo he orado tanto, orado y no recibo, al contrario, más mal me va. Acuérdate de una cosa, Dios no cambia y si Él prometió, Él va a cumplir. Acuérdate de número 2, Dios es soberano, está sobre todas las cosas. Así que aunque sea tu último día, Él lo va a cumplir. Y aunque te mueras, Él lo va a cumplir. Muchos de los héroes que vimos hace 2 semanas no vieron todo.
Abraham no vio esa descendencia tan grande, pero sucedió. Y no te olvides de la tercera cosa, la providencia de Dios. Dios ordena todas las cosas, aún lo malo que nos pasa, para su gloria. Porque a veces lo necesitamos, de hecho casi siempre necesitamos esto. Dios está en control, hermano. Y quiero irme a través de algunas preguntas, porque yo hoy te voy a hablar y te estoy hablando del Dios que está con su pueblo. Y quiero que te vayas con esto bien claro: Dios está conmigo, Dios está con mi familia, Dios está con nosotros en Centro de Fe Angulo. Y Él tiene promesa, y Él no va a fallar. Yo me he aferrado a estas palabras y cada vez que lo veo, Señor, gracias porque tú no cambias, gracias porque tú eres soberano. Que las cosas están carísimas, gracias porque tú estás sobre eso, tú eres fiel. Que ya no nos dan permiso en esto, que ya se complicó acá. Gracias, Dios, porque tu providencia me enseña que todo obrará para bien. Y si se complica más, pues más grande será la victoria. Gloria a ti. Cuando vemos así, hermano, las situaciones, cambia mucho nuestra perspectiva, nos gozamos y no vamos como el mundo, enojados, echándole la culpa al gobierno y a quien se ponga enfrente. No, hermano, Dios es un Dios soberano. Y es el Dios soberano al cual servimos y adoramos. ¿Cómo ve Dios a su pueblo? Yo quiero que vea usted esto, porque ya le decía hace rato que hay mucha gente que ve a Dios o dice: es que Dios está nomás viendo en qué me equivoco y me castiga. Mira, hermano, ve el versículo 21. ¿Cómo Dios ve a su pueblo? Esto a mí me llenó de muchísimo gozo y espero a usted también. Lea el versículo 21. Dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Algunos autores dicen: este texto es sorprendente. Este texto de verdad habla de un Dios grandísimo, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque 2 o 3 capítulos antes, este pueblo, sí vio el texto. A ver, lo voy a leer otra vez porque como que me ven medio raro. A ver, vamos a ver el texto. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo está viendo a su pueblo? Dice: no ha notado iniquidad, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Cómo ve Dios a este pueblo? Limpio. Lo ve limpio, no lo ve con iniquidad, no lo ve con perversidad, no lo ve destruido. Dios lo ve limpio. Pero yo quiero que vea estos capítulos. Esto es lo que sorprende, hermanos. Capítulo 20 de Números, versículos 2 al 5. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Este pueblo al que Dios ve limpio, se juntaron contra Moisés y Aarón. Dice: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubieran muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Este pueblo, hermanos, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No en lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun agua para beber. A este pueblo quejumbroso, latoso, Dios le dice: limpio. Ve, hermano, cómo Dios te ve en Cristo. Y cómo a veces nosotros vemos a Dios y decimos: no, Dios, pues si tú te arrepientes, hermano, puedes volver a esa vida de gozo, de alegría, de dicha, porque Dios te sigue viendo como limpio en Cristo. El problema es que nos dejamos llevar, hermano, y por nuestra amargura o por nuestra misma carne y no volvemos a Él. Pero Dios no cambia. Y si Dios dijo que este pueblo era un pueblo limpio, es un pueblo limpio. ¿Sí? Así que, hermano, ve la hermosura de nuestro Dios. Capítulo 21, vea este mismo pueblo otra vez. Números 21. En el versículo que leímos se pusieron en contra de Moisés y de Aarón, pero ve aquí se fueron más de la raya.
21, 4 al 6. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y escucha esto, hermano, esto es serio. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué, dice, nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio dice, de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo, dice, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mira, hermano, nuestro Dios es un Dios que nos ama, pero nuestro Dios también es un Dios justo. Y nuestro Dios, acuérdese, también es nuestro Padre. Y así como el hijo de repente necesita, pues, su amiga entrañable, la vara, pues, hermano, el pueblo de Dios también lo necesita. Porque a veces somos muy insistentes, muy tercos en algo, y Dios tiene que usar la vara con nosotros, hermano. Pero Él no cambia. Él sigue en su promesa y sigue fiel. A veces nos ponemos tan delicados, tan intensos, pero Dios dice: ya volverás, ¿verdad? Él está ahí siempre, hermanos. Volvamos a Él. Dios, hermanos, no ve la iniquidad, no ve la inutilidad, la maldad, la tribulación o miseria como consecuencia del pecado de este pueblo. Lo dice un comentarista, dice: lo tanto, dice, no descubre razón para maldecir a esta nación. Esto resulta de un llamado que había para este pueblo como una nación santa para Dios. No se niega el pecado, el pueblo había pecado en contra de Dios y las consecuencias habían venido sobre algunos de estos individuos. Sin embargo, Dios iba a cumplir su promesa. Yo quiero decirte una cosa, hermano: Dios ha prometido cosas hermosas para esta ciudad, para esta iglesia, para tu familia. Y las va a cumplir, ¿sí? Que tú y yo estemos ahí, hermano. Que tú y yo estemos ahí. Que no sea por nuestra insistencia, nuestra rebeldía, nuestra obstinación, que lo perdamos. Porque sí puede haber eso, hermano, que lo perdamos. Porque la promesa de Dios se va a cumplir sí o sí. Pablo lo dijo. Dice: no habiendo yo sido un heraldo, yo haber predicado en un montón de lados y al último, descalificado. Hermano, que usted y yo estemos ahí para cuando se cumpla. Yo quiero estar ahí. ¿Usted, hermano? Amén. Que usted y yo estemos ahí, hermanos. Cuando el Señor cumpla lo que Él ha prometido, que usted y yo estemos ahí para recibirlo. A mí me gusta mucho esto porque hay una correspondencia. Dice: no ha visto iniquidad en Jacob. Y si usted se fija en la segunda parte, Jehová Dios está con él. Lo siguiente dice: no ha visto perversidad en Israel y júbilo de rey en él. O sea, en otras palabras, Dios no ve maldad en el pueblo porque Dios está con él, sigue con ellos, y Dios dice: no ve perversidad o mal o maleficio para ellos. Al contrario, júbilo de victoria. Hermano, hermana, amigo, amiga, en Cristo nosotros también somos limpios, limpios de iniquidad y libres del castigo por el pecado. En Cristo. Asegúrate de estar en Cristo y mantenerte en Cristo y correr con tus ojos en Cristo. Si te alejas, aguas, pero mantente en Él, ¿sí? Él no va a fallar, Él va a cumplir hasta el último punto, coma, lo que haya dicho, Él lo va a cumplir todo, parejo, ¿sí? Hermano, la Biblia nos habla mucho de cómo tú y yo como cristianos somos vistos por Dios. Yo te decía, hay mucha gente que ve a Dios como alguien que está solo esperando que hagas algo mal para castigarte. Dios no es así, hermano. Y si tú tienes esa idea y eso te enseñaron, eso no está en la Biblia. Dios es un Padre bueno, que al que ama, disciplina. Y si a veces también nos pasan cosas malas, pues también, ¿sabes? Nosotros decidimos cosas malas y por eso nos va mal, ¿sí? Entonces no queramos echarle la culpa a Dios. Dios es soberano, está sobre todas las cosas y Él es justo. La Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna.
Así que hermano, yo te invito hoy, ven a Cristo, mira a Cristo, pégate a Él y no te separes de Él, y vas a estar ahí cuando la promesa se cumpla. ¿Cómo ve Dios a su pueblo? Efesios, yo quiero terminar esta sección ahí. Efesios 1, 3 al 5, ve cómo ve Dios a su pueblo. En amor dice, habiéndonos predestinado, permítanme, 3 al 5, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él te llamó para eso, hermano. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así Dios nos ve, hermanos. Versículo 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Escucha esto, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dios nos creó para su alabanza, hermanos. Así que, ¿cómo nos ve Dios? Como limpios, como santos, como puros, en Cristo. Eso es clave, en Cristo. Y si no estás en Cristo, hoy es el día para que vengas a Cristo. ¿De dónde sacó Dios a su pueblo, hermano? Sencillo, de Egipto. Ahí lo dice el texto, ¿verdad? El versículo 22. Si ves ahí, versículo 22, Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Hermanos, cuando en el libro de Deuteronomio, es un libro como de recuerdo, ¿verdad? Porque ahí recuerdan lo que Dios hizo al pueblo de Israel, pero también recuerdan las leyes, los mandamientos, las instrucciones. Y cuando Moisés está escribiendo ahí en el capítulo 26, está escribiendo cómo Dios libró a su pueblo, dice que lo libró con brazo fuerte, con fuerza, ¿sí? Porque acuérdense, Egipto era una nación grande, poderosa, pero dice, Dios lo liberó con mano fuerte, con brazo extendido. La traducción lenguaje actual de este texto, el que vemos hoy, versículo 22, dice, con una fuerza mayor que la del búfalo, Dios liberó de Egipto a su pueblo. ¿Sabes qué, hermano? Esto hizo Dios con Israel. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nosotros, hermanos, usted y yo, también estábamos, dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la Escritura, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Estábamos muertos, hermano, hermana, haciendo cosas que muy malas. Y dice, Dios nos sacó de ese lugar. Yo quiero leerte este texto porque es importante que veas lo que hizo Dios y de dónde te sacó. Y que cuando tú actúes, cuando hables, pienses quién eras y quién eres ahora y vivas de acuerdo a esta identidad que Dios te da. Y Él dio vida, dice, os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, esto éramos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ve, hermano, todo lo que hizo Dios, y usted puede continuar ahí. Dios, hermanos, nos sacó de Egipto, de la esclavitud del pecado. Así que, hermano, piensa en esto, recuérdalo. Y tú vas a decir, pero no merezco esto. No, no lo merecemos.
Pero al igual que Israel, fuimos salvos por gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, ¿sí? Es don de Dios, ¿sí? Es don de Dios, ¿sí? Para que nadie, dice, se gloríe. Esa es la salvación que tú y yo tenemos. Y es de ahí de donde el Señor nos sacó. Quiero continuar porque el tiempo se va. Yo no sé por qué va tan rápido, pero ya me lo acabamos. ¿Cuál es la identidad, hermano, que Dios te ha dado? Identidad única, yo le puse ahí, porque esto era importante. Y si puedes, subraya única. La identidad única del pueblo de Dios. Hermano, como pueblo de Dios quiero decirte una cosa. Eres un pueblo único, muy diferente a los demás pueblos. ¿Verdad? En el mundo se clasifican pueblo de primera o país de primer mundo, país de segundo, país de tercero y pues ahí para abajo. No sé dónde estemos en México, esperemos no estemos tan abajo de la lista, pero como pueblo de Dios, únicos. Y créeme que no hay mejor ciudadanía que la del reino de Dios, ¿sí? No hay mejor. Hay dos cosas que yo quiero resaltar aquí. ¿Cómo es este pueblo? ¿Cuál es su identidad? ¿Y qué dice el texto ahí? Verte al versículo 23, por favor. Dice, porque contra Jacob no hay, ¿qué dice? Agüero. ¿Qué significa eso? En otras palabras, otra versión dice, ninguna maldición puede tocar a este pueblo. ¿Cómo ves, hermano? Esa es la identidad que Dios te ha dado. No hay maldición que pueda contra ti. Otro texto dice, contra Jacob no hay hechicería que valga. Otra versión dice, no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay brujería, hermano. No hay brujería que pueda contra el cristiano. Y créelo, hermano. Contra Jacob, dice aquí, no sirven los maleficios. Nada puede contra los hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué? No porque ellos sean fuertes, es porque el fuerte está con nosotros. El Dios Todopoderoso, hermanos. Hermanos, Dios ha dado promesas. Yo quiero que tú las creas, o es mi oración que las creas, porque las tienes ahí en la Biblia. Y a veces estamos tan asustados que el vecino, que ahí en la colonia, que ahí en la casa se aparece esto y aquello. Hermano, ¿qué dice la palabra? Contra el pueblo de Dios no hay maldición, no hay agüero, no hay hechicería, no hay brujería. Nada nos puede hacer eso. Amén. Yo veo que Braulio está bien animado y ustedes no los veo, hermanos. A ver, Braulio, no digas amén. Amén. Gloria a Dios, ya, también, ya me convencí. Gloria a Cristo. Gracias, Braulio, ya puedes continuar. Gracias a Dios por Braulio, que siempre me soporta en mis amenes. Gloria a Dios, eso es. Isaías 54, yo quiero que veas este texto, hermano, porque la palabra escucha, tú tienes que, cuando vengan este tipo de cosas, de que los espíritus, de que la maldición y que todo esto que el mundo quiere hacer para dañarnos, escucha este texto y guárdalo, grábalo, apréndetelo de memoria. Isaías 54, 17, ¿qué dice? Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Escucha esto, pon atención. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que, hermano, cuando digan, es que me echaron una maldición, bueno, a mí no. Si tú no estás en Cristo, pues ponte a cuentas y puedes estar como yo también. Pero mira, para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el siervo de Dios, ningún arma forjada contra él prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ahí en su casa, tanto aquí como allá, sobre todo en Autlán, como es iglesia y hay mucha oposición, es un pueblo muy religioso. A veces salíamos a la calle y había puños de sal o cosas ahí o huevos que aventaban ahí. Y decía, esta gente, ¿se les habrá caído o qué pasó? Digo, yo era un niño, era adolescente, no sabía de esos temas. Ya a los años supe que pues son cosas que la gente quiere hacer para que maldiciones que según ellos echan, ¿verdad? Queriendo que esa iglesia se acabe, que esta gente se vaya. Y ¿sabe?
Esa gente no se ha ido, ahí sigue. Y seguimos dando guerra, gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, no hay maldición que pueda en contra de usted si usted está en Cristo. ¿Sí? Así que, hermano, hermana, si tú estás en Cristo, cree esto y apréndete de memoria estos pasajes y di: en el nombre de Jesús condeno esa lengua que quiera maldecir. En el nombre de Jesús no tiene lugar acá, y se va. Y esta iglesia es para gloria y honra de Dios. Este hogar es para gloria y honra de Dios. Un día alguien me dijo: oiga, hermano, ahí en Centro de Fe asustan. Si usted cree, aquí en Centro de Fe asustan. Pues sí, a veces que no se peina uno, ¿verdad? Pero no más de eso. Yo he estado aquí en las madrugadas, todo oscuro, y adrede, ¿verdad? Para no estar lejos, apagar la luz, y yo me paso, agarro lo que ocupo y me voy, y no pasa nada, hermanos, ¿sí? No pasa nada, porque ninguna alma forjada contra nosotros prosperará, y condenaremos toda lengua que se levante en contra. Y esta es la herencia de los siervos del Señor. Es una herencia, hermanos, reclámela, es de usted. Un cristiano verdadero y consciente de su identidad como parte del pueblo de Dios puede vivir tranquilo, hermano, porque no hay ninguna maldición que prospere en contra nuestra. La segunda cosa que dice ahí, ya dijimos, primero, no hay agüero, no hay maldición contra el pueblo de Dios. La segunda cosa, versículo 23 dice: ni adivinación, ni adivinación. Ninguna magia, dice una versión, ninguna magia ejerce poder contra Israel, contra su pueblo. Otra versión dice: ni valen esas adivinaciones. Así que si hay alguien que le dice o le comparte: oye, fulanito está planeando, está yendo al brujo para que te haga esto o aquello, y le sabes que mejor ni gastes. Entrega tu vida a Cristo y la cosa va a cambiar. Tú necesitas a Cristo, ¿sí? Él puede cambiar tu vida, Él puede transformarte, ni gastes en eso, no sirve. Hermano, esa es la herencia del pueblo de Dios. Esa es la herencia de los hijos de Dios, hermanos. Lo último que dice este texto me encantó. Como ahora, dice, será dicho de Jacob lo que ha hecho Dios. Otras versiones dicen: mira lo que Dios ha hecho. Alex Zurdo, Funky y Redimidos dicen MLKHD. ¿Sí saben qué significa? Ahora resulta que no las oyen, ¿verdad? ¿Quién les gusta Alex Zurdo? Los jóvenes, ¿verdad? Algunos. Ya ven que ahorita todos le ponen iniciales. Si no la ha visto, búsquela. QHD. Mira lo que ha hecho Dios. Eso significa. Esos son los lenguajes de hoy, hermano. A todos le ponen iniciales. Bueno, ya le enseñé una. Mande. Si eres joven pero no la habías oído, búscala para que la oigas, mi Braulio. ¿Quiere aprender otra? Cuando alguien hace una fiesta y no le invita, GPI. Gracias por invitar. Ya, se acabaron. Tengo más, pero después. Gloria a Dios. No hay maldición para el pueblo de Dios. Amén. Hermano, esta es la identidad que Dios te ha dado en Cristo. Juan 1 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Como hijo de Dios, no hay maldición, no hay adivinación que pueda en contra tuya. Créelo, hermano, vívelo y compártelo a tus hijos, a tu familia. No hay arma que pueda en contra tuya. Por último, ¿cuál es el futuro del pueblo de Dios? Todos nos preocupamos, ¿qué viene mañana? ¿Qué va a pasar? Pues yo quiero hablarte del futuro que Dios tiene para su pueblo. Aquí en la Escritura, versículo 24 dice: he aquí el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios, que como león se levantará y como león se erguirá. Y dice: no se echará hasta que devora la presa y beba la sangre de los muertos. Ustedes, esto se ve muy agresivo. Está hablando una analogía de un león. Un león es aguerrido, no se detiene, mantiene hasta que devora su presa.
¿sí? Hay unas versiones que este texto dice como una leona, porque son bravas, hermanos. Cuando alguien quiere agarrar sus animalitos, pobre del que se le ocurra agarrar los cachorros de la leona. Y no se va a detener hasta que pues rescate a sus animalitos y cause daño a aquel que los quiere tomar. Ese es el futuro del pueblo de Dios, un pueblo que se va a levantar y se va a mantener erguido, hermanos, sin temor, sin ninguna duda de que el Señor les va a levantar. Vive con esta confianza, hermanos, que al final del día tú vas a estar allá delante del Señor con tu frente en alto, con la victoria en tus manos. Sigue adelante, hermano, no te desanimes. Dios ha prometido esto para ti. Y me gustó esta segunda parte que dice, no se echará hasta que devore su presa. Así que no somos de los que retroceden, dice la palabra. Vamos adelante hasta que llegamos a la victoria, hermanos. La profecía esta nos habla de algo completo, hermanos, y una victoria aplastante sobre el enemigo. Porque dice, se van a mantener erguidos hasta que terminen, ¿sí? Hasta que terminen. El pueblo de Dios, hermano, debe conocer estas promesas. Hermano, el pueblo de Dios tiene que saber lo que Dios dice y creerlo y vivirlo. Porque muchas veces, hermanos, estamos sufriendo tantas cosas y tenemos la Biblia llena de promesas y no estamos creyéndolas ni mucho menos orándolas, y pues ahí estamos de tristes, ¿verdad? Sufriendo, cuando aquí está todo lo que Dios dice sobre tu vida, sobre tu caso, sobre tu familia, sobre nuestra generación. Yo quiero leer un texto aquí, Jeremías 29:11, y grábate este texto, préndetelo de memoria. ¿Qué dice Dios? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para daros, escucha, el fin que esperáis. Eso dice Dios. Entonces, si tus pensamientos te están diciendo eres un fracasado, un bueno para nada, no tienes futuro, yo quiero invitarte a que escuches lo que Dios dice. Sus pensamientos son muy diferentes. Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas, que tú añoras. Eso es lo que Dios tiene para ti. Y otro texto más ahí, Joel 2:21 al 27. Esto es promesa especial. Lo hemos creído y vamos a creer, hermano, y vamos a seguir adelante. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto, dice, reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, nosotros también ahí estamos, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Gloria a Dios. Y os restituiré los años, dice, que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y escucha esto, y nunca más o nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis, escucha esto, que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca será, dice, avergonzado. Eso dice Dios, hermano, que Él estará con nosotros siempre. Basta con ver el final, hermano, de la historia del mundo, la historia del universo, podríamos pensarlo visible para nosotros. Basta con ir al final de la historia. ¿Sabes dónde está el fin de la historia? En Apocalipsis. Quiero que veas esto y veas que a eso vamos. Por eso hay que permanecer firmes en Cristo. Dice ahí Juan, yo vi en ella el templo, y dice que no hay necesidad de luz porque ahí está Dios en medio de su pueblo. Dice, vi al Todopoderoso en el templo y al Cordero. Dice, la ciudad no necesitaba de sol ni luna porque la gloria de Dios la ilumina.
y el Cordero, dice, es su lumbrera. El futuro del pueblo de Dios está seguro, hermanos. Está seguro porque Dios lo ha prometido. Y tú vas a decir, bueno, ese es el futuro, pero ¿ahora qué? Jesús prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Listo. Así que no estás solo. Ánimo, hermano. El Señor está contigo. Cree estas palabras. Cree lo que Dios dice de ti, cómo es el Dios de su pueblo. Y hermano, enamórate cada día más y más de Él. Yo quiero terminar esto y decir, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Hoy has escuchado más de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo ve Dios a su pueblo? ¿Cómo Dios está con su pueblo? Conócelo, hermano, créelo y vive vidas. Vive una vida que honre a este Dios santo. Alguien que conoce a Dios, hermanos, se deleita en Dios y por lo tanto le obedece. ¿Sí? Escucha esto. A muchos de nosotros nos enseñaron en la religión así: tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto, y entonces Dios te da esto. ¿Sí? ¿Sabes qué dice la Biblia? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Antes de hacer un montón de cosas para que te den, ama a Dios. Busca conocer a Dios con todo tu corazón. Enamórate de Él. El tema de hoy es mi objetivo. Que tú conozcas al Dios verdadero. Que tú ames a este Dios. Y cuando tú y yo amamos a Dios, cuando tú y yo conocemos a Dios, le vamos a obedecer. ¿Sí? Entonces no cambiemos el orden. Querer obedecer y luego conocer a Dios. No. Conoce a Dios primero, hermano. Y cuando tú lo conoces, vas a obedecerle de manera natural. ¿Sí? Pero hay que conocer a Dios. El problema es que la gente no conoce a Dios y por eso no le obedece. Y a veces en la misma iglesia mucha gente no conoce a Dios y por eso vive como vive. Porque no conoce al Dios santo, al Dios justo. Por eso no le obedece. Acuérdate esto. Dios ve a su pueblo limpio y libre de condenación. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, del pecado. Y es un Dios que da una nueva identidad, única identidad, y cuyo pueblo es libre de condenación. Y Dios, hermanos, también es un Dios que guarda a su pueblo de brujerías, de maldiciones, de todas esas cosas. Y es un Dios que asegura nuestro futuro. Ningún seguro en el mundo te da la seguridad que Dios. Gloria a Dios, hermanos. A este es el Dios al que servimos. No podemos conocer a Dios. Escucha esto, hermano, hermana, amigo, amiga. Quiero decir estos 3 enunciados finales. No podemos conocer a Dios por nuestros propios méritos o haciendo una lista de mandamientos. Aquellos que conocen a Dios, escucha esto, le han conocido por medio de Cristo y por lo tanto van a obedecer. Pero la religión, el legalismo dice, obedece y luego. No, conoce primero a Dios. Y si hoy no conoces a Dios, hoy puedes conocerle a través de Jesucristo. Porque sabes, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Quieres conocer a Dios? Ven a Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás y yo quiero invitarte que lo hagas hoy. Y dile así a Dios: Dios, te necesito. Hoy yo he escuchado de un Dios verdadero, de un Dios que está con su pueblo. Hoy he escuchado de un Dios que perdona. Hoy he escuchado a un Dios que no cambia en sus promesas. Hoy hemos escuchado de un Dios que dice y se cumple. Gracias por recordarme esto. Hoy hemos escuchado de un Dios único, verdadero, que es soberano. Y un Dios que amó tanto al mundo y que por gracia llamó y salvó por medio de su Hijo. Hoy, Señor, yo te invito, hermano, amiga, amigo, ¿qué te parece si venimos a este Dios verdadero y le decimos, reconociendo nuestra incapacidad? Dile, ¿cómo te sientas? Son tus palabras. Dios,
estoy perdido. No puedo. Ya no puedo más con esta situación, con mi vida. Estoy en ruinas. He tratado de luchar en mis fuerzas y no lo he encontrado. Hoy te pido perdón por haber querido hacer las cosas a mi manera, aún diciendo conocerte, haciendo cosas que te ofenden, viviendo por mandamientos, por instintos, por deseos. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón por vivir alejado de ti, Dios, por vivir en pecado. Y hoy te invito, amigo y amiga, pon tu mirada en Jesús y dile: Jesús, sálvame. Jesús, yo quiero conocer al Padre. Hoy te pido, Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Sé mi Señor de ahora en adelante, y yo te seguiré mirándote a ti. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Ven a Jesús, mira a Él. Él te reconcilia con el Padre. Y gracias Dios por hoy traer tan grande salvación y respuesta a esta vida. Gracias, Señor. Ayúdanos que cada uno aquí presentes hagamos un compromiso de cambiar nuestro enfoque, de buscar conocerte más y así obedecerte porque te hemos conocido. A que cada día contemplemos tu hermosura, te demos gloria y alabemos por lo que eres y lo que has hecho. Y Señor, que este mensaje lo proclamemos hasta lo último de la tierra, que otros conozcan que tú, nuestro Dios, el Dios que está en su pueblo, con su pueblo, hace maravillas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.